Nosotros ahora estamos en el mes de la Reforma, el 31 de octubre. Lo celebramos, ¿verdad? Por eso pensé que sería bueno recordarnos, al menos de un punto, ¿verdad? De por qué la Reforma. Y la Reforma, bueno, tuvo lugar principalmente en Europa, ¿verdad? O sea, en aquel entonces. Y fue porque la iglesia en sí estaba podrida. Estaba mal, estaba muy mal. Había mucho... Cristo ya no estaba más en el centro. La escritura ya no tenía mucha importancia. Eran las tradiciones, eran obras, eran pagar al sacerdote, lo que sea, ¿verdad? Era todo eso menos Biblia y menos Cristo, ¿verdad? Entonces, y bueno, los 5 puntos ya mencionó Nata, ¿verdad? Que son sola escritura, sola gratia, sola fide, solos Cristos, que justamente queremos profundizar hoy, y soli Deo gloria. Empezando de sola escritura, los reformadores hicieron mucho énfasis en sola escritura. Empezaron ahí, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros podemos conocer a Dios, donde podemos ver quién es Dios, ¿verdad? Y ellos decían, la escritura es suficiente para conocer a Dios, para ser salvo, y también es suficiente para saber cómo debemos vivir. Ahí está todo, en las escrituras. Como nos dice 1 Timoteo 3:16 también, ¿verdad? Que toda palabra es inspirada por Dios y útil para instruir. Sola gratia es solamente por la gracia que somos salvos. No hay otra forma, no hay otra forma. Sola fide es solamente por medio de la fe que somos salvos. Solus Christus es solamente por creer en la persona y en la obra de Cristo. Y eso, todo eso, para la gloria de Dios. ¿Cuántos caminos hay al Padre? Hoy en día se escucha mucho que hay muchos caminos al Padre. Hay muchos caminos al Padre o al cielo. Otros dicen, todos somos hijos de Dios. Seguramente alguna vez lo han escuchado. Todos somos hijos de Dios. Y uno llega por medio de sus obras a Dios y el otro por ciertos rituales. Y podríamos seguir la lista, ¿verdad? Incluso muchas veces entre los evangélicos hay mucha confusión. Muchos creen que si alguien dice que cree en Dios, que ya es salvo. Pero queremos ver hoy qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Cuántas formas hay de ser salvos de la ira de Dios? Y me gustaría que me acompañen a Juan 10, empezando desde el versículo 1. Juan 10, versículo 1. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón
y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Vemos en estos primeros 5 versículos que Jesús es el buen pastor que entra por la puerta, saca a las ovejas y las guía. Sigue el pasaje en el versículo 6 hasta el 10. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el 6, Jesús cambia un poquito. Como ellos no entendieron, Él cambia la metáfora y empieza diciendo que Él mismo es la puerta. Y eso vemos a partir del versículo 7 hasta el 10, ¿verdad? Él está diciendo: yo soy la puerta. Sí, mientras que en el versículo 1 al 5 Él era el pastor, aquí Él es la puerta. Mientras que en los versículos 1 al 5 el pastor conducía a las ovejas fuera del redil, aquí Él es la puerta de entrada al redil que las guía a buenos pastos. En el Medio Oriente, en aquella época, era muy común contratar a un portero, ¿verdad? Que le ayudaba al pastor a cuidar al redil, ¿verdad? Acá en los versículos del 7 al 10, vemos que el pastor mismo se pone en la puerta. Los pastores solían dormir en la entrada del redil para cuidar al rebaño. Y así Jesús aquí se escribe como la puerta. Jesús está diciendo que Él es el camino que lleva a buenos pastos. Él mismo, Jesús mismo. Y Él es el camino que lleva al Padre, que no hay otro, ¿verdad? Él excluye todos los demás caminos, porque el que sube por otra parte ya es el enemigo, ¿verdad? Pero sí, el que entra por la puerta, pasa por la puerta, por el portón, ¿verdad? Ha pasado por Jesús, Entonces, está en el camino correcto, ¿verdad? Todos los demás caminos son falsos. Los que van por arriba, los que van por otro lado son falsos. Y son los que llevan no al Padre, sino que al infierno.
Y así como lo expresa Jesús en Juan 14:6, ahí Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, quiero subrayarlo una vez más. No existen muchos caminos al Padre. No existen muchos. Solamente uno, y es Jesús. Pues Jesús es la verdad de Dios, como nos dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él es la vida de Dios, como dice Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pablo nos dice en lo siguiente, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y Pablo había entendido muy bien esa parte, ¿verdad? Él había entendido muy bien que solo hay un camino que puede llevar al Padre. Y ni siquiera alguna obra pueda contribuir a la salvación. Si me acompañan a Filipenses 3, 1 al 7, bueno, 1 al 11 en realidad. Ahí vemos que Pablo anula todas sus buenas obras y dice que todo es basura. Vamos a leer el pasaje. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Vemos que había judaizantes que decían que Jesús o Cristo no es suficiente, que no era suficiente, sino que tenían que agregarle algunas obras, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, les pedían que se circunciden, ¿verdad? Porque supuestamente Cristo no era suficiente. Seguimos en el 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Acá Pablo menciona toda una lista de buenas obras, supuestas buenas obras que él hacía antes de conocer a Cristo. Y que para él, antes de conocer a Cristo, eran ganancias, ¿verdad? Pero cuando él llegó a conocer a Cristo, él se da cuenta, algo está mal. Y se da cuenta que es solamente y únicamente
por los méritos de Cristo. Y por eso va diciendo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. En el 8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Hermanos, ¿qué hacemos entonces con las obras en la salvación? Lo estimamos como pérdida. Lo estimamos como pérdida y ponemos nuestra confianza o nuestra fe plenamente en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Si me acompañan a Juan 6, 28 al 29. Juan 6, 28 al 29 dice, entonces le dijeron, hablando de los judíos, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. La única obra que nosotros debemos hacer es creer en el que fue enviado por Dios. Pero sabemos de Efesios 2, 8 y 9 que esa misma obra es un don de Dios. Igual que la gracia. Si me acompañan a Efesios 2, 8 al 9. Vamos a leerlo. Perdón, ¿qué dije? ¿Hechos? Efesios, sí. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa misma fe, sabemos que es un don de Dios. Pero debemos creer. Debemos buscar a Dios. Debemos buscar a Cristo. ¿Y qué exactamente es entonces la obra que ha hecho Cristo? ¿Y en qué exactamente debemos poner nuestra fe? La copa de la que habla Jesús estando en el jardín, en Mateo 26, 39. ¿De qué está hablando? Voy a leerlo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Qué tenía esta copa? ¿Alguna vez se han preguntado?
No eran los clavos, no era ni la corona de espinos, sino era la ira de Dios el Padre, que iba a castigar a su Hijo por los pecados no suyos, sino de otros. Eran los pecados de otros que fueron castigados en Cristo en la cruz. Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Primera de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nuestra fe se basa en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Él se fue. Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha. Y al final de su vida, hermanos, Cristo se fue a la cruz, murió por nuestros pecados. ¿Y qué Él dice? Una de sus últimas palabras en la cruz es: consumado es, terminado es, en otras palabras. Lo terminó ahí. Se acabó. Él lo pagó todo. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, está acabado la salvación. Si nosotros creemos, Cristo lleva nuestra injusticia y nos imputa su justicia. Nos da su justicia. Y ahora cuando nos ve el Padre, ya no nos ve como injustos, sino como justos. Y eso por los méritos de Cristo. Nos ve a través de Cristo. Nos ve a través de Cristo. Y hermanos, que esto pueda llevarnos a vivir para Él. Que esta maravillosa obra, eso es lo que Él ha hecho en la cruz. Que eso nos pueda llevar a orar más. Que eso nos pueda llevar a vivir plenamente y totalmente para su gloria. Porque, como Él dice en la cruz, consumado es. Y el día, me gustaría que me acompañen a Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Y el enemigo muchas veces viene y nos dice que Dios si hemos pecado, nos dice, Dios no nos va a perdonar. No nos va a perdonar. Primero tenés que hacer ciertas obras y castigarte tal vez, pero eso no es lo que nos dice la Biblia. Vamos a leer Primera de Juan 1 al 2.
dice la Biblia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, si nosotros hemos pecado en contra de Dios, no tenemos que castigarnos, no tenemos que primero tratar de hacer ciertas buenas obras para que Dios me acepte de nuevo. No, hermanos, es confesar, ir y correr a Jesús y aferrarnos a Él. Porque es lo único que tenemos, es esa obra de Cristo, es lo único que tenemos. Hermanos, que podamos ser recordados de esto y ser animados. Lutero decía a su congregación, o sea, él siempre decía, yo todos los domingos predico a Cristo. Todos los domingos predico a Cristo porque sé que la congregación entre semanas se olvida de lo que ha hecho Cristo. Y eso es tan cierto. Yo lo sé de mí mismo. Cada rato me olvido de lo que ha hecho Cristo. Y debemos ser recordados por la palabra de Dios. Debemos ser recordados por la comunión que tenemos con los hermanos. Por las canciones que escuchamos. Debemos ser recordados constantemente de esa obra maravillosa en la cruz. Y es como, eso debe ser nuestra meta también como iglesia, ¿verdad? Recordar a otros, ¿verdad? Siempre ser fiel a eso. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias nuevamente por poder profundizar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Te fuiste a la cruz, Señor. Recibiste toda la ira de Dios, Señor. La ira que nosotros, Señor, merecíamos. Lo consumaste todo, Señor. Lo consumaste todo. Y muchas gracias te damos por eso. Y por medio de eso, Señor, nosotros podemos hoy en día, Señor, acercarnos libremente al trono de gracia. Señor, que tú puedas ayudarnos a no olvidarnos de esta obra maravillosa. Ayúdanos, Señor. Nosotros somos débiles, somos pecadores y tanto te necesitamos. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.